Bienvenido, profesor, ¿cómo le va? Pero muy bien y muchas gracias por esta generosa invitación, es un verdadero gustazo. Cuéntenos, usted también tiene ahí como al lado de su casa funciona una peña, me comentaba el otro día. Sí, así es, una peña que era mi casa y que ahora está un hermano mío que es verdaderamente Daniel Silva, es el que motorizó y organizó ese espacio. Que bueno, es un espacio informal, es un garage, pero no sé por qué razón tiene una mística particular. Vienen músicos de todos lados, vienen de Brasil, de muchos lados de Argentina y los acá de Posadas, de Misiones también, así que es un hermoso espacio que yo lo valoro mucho porque, bueno, cuando vos habrás leído la entrevista esa, cuando yo me empecé a recuperar después de todo lo que me pasó, ese fue un espacio muy significativo para mí y que de alguna manera un espacio también terapéutico, porque yo lo primero que hacía ahí cuando fui inicialmente era escuchar música. Entonces la música como que me fue reconectando a la vida. Entonces, y por eso yo reivindico, digamos, el poder de la música al ser humano para salir adelante, para resignificarse, reconstruirse y encontrar un nuevo sentido a la vida. Por eso sí es un espacio que quiero mucho. ¿Y qué días funciona la peña ahí? ¿Todos los días? Bueno, Medio informal. Esa es una pregunta que siempre nos pone en aprieto, eso es un continuo. Es decir, todos los días, peña. cuando llega algún músico, sale una guitarreada, una comida, una charla, eso es continuo, no se cierra nunca, es algo que Mirá. si no estamos nosotros también ellos sistema ahí con llaves, entonces a veces no estamos en la casa y están ellos. Igual están los músicos. Sí, siempre eso está funcionando. ¿Y es exclusivo para músicos profesionales o puede ser cualquiera que toque la guitarra, digamos? No, es para, no estaba pensado ni siquiera para los artistas, es para toda la gente que le gusta, van gente que no son artistas, como yo también, y mucha gente, sí, es un espacio abierto, ¿sí? Al que quiere ir, generalmente no se hacen invitaciones, se va por iniciativa propia. Qué Sí, lindo, sí, qué así lindo. es. Bueno, ¿y podemos decir dónde queda para invitar a la gente que se sume? Sí, queda en la avenida Eva Perón, casi Blas Parera, media cuadra de Blas Parera. Profesor, usted es de Aristóbulo del Valle, ¿cierto? Yo soy Aristóbulo del Valle, de una chacra que quedaba en una picada que se llama La Picada Brasil. Sí. ¿Y en qué año se vino para Posadas, para estos lados? Yo en 1978 fui a estudiar a Gentilini, a San José con los salesianos. Hice de séptimo grado hasta sexto año, yo soy técnico agrónomo como estudiante secundario. Y en el fines de 1984, principio de 1985, vine a estudiar a la Facultad de Humanidades. Sí. Y desde ahí 30 años de carrera en Humanidades. El año que viene voy a cumplir 40 años, Wow. porque entré en 1985, fui 5 años de estudiante hasta que me recibí, y después ya trabajé, salvo un paréntesis de 2 años, de corrido hasta ahora en Humanidades. El año que viene, 2025, cumpliría 40 años. Vamos ahí. a hacer una fiesta, imagino, profe. Sí, una buena fiesta. Una sí. buena peña. Una buena peña para festejar. Una buena peña. Sí, sí. Qué importante esto de que haya venido, ¿no?, en sus tiempos desde Aristóbulo del Valle a estudiar acá también lo que habrá sido. Bueno, yo tengo una hermana Blanca Estela, que es una hermana que yo quiero mucho, que es religiosa, sirve del Espíritu Santo. Y gracias a ella, con la hermana Javierina Müller, una alemana, me consiguieron una beca con unos parientes de la hermana de Alemania. Porque mis padres no tenían la posibilidad de solventarme estudio porque eran colonos que tenían una chacrita de 25 hectáreas, generalmente vivían haciendo changa de tarefero, o mi papá iba a trabajar como albañil, entonces no tenía ninguna posibilidad si fuera, porque mis padres no contaban con los recursos para financiarme un estudio, y tampoco en las ciudades del interior había colegios como hay ahora. Antes eran muy escasos, es decir, había novedad creo que, y ahora hay mucho más acceso, pero en esa época no. Ni desde las instituciones ni de la infraestructura. Por ejemplo, la ruta 14 era de tierra hasta Oberá. Caminando hasta la escuela. Y caminábamos 7 kilómetros de ida y 7 kilómetros de vuelta a una escuela primaria rural ahí de La Picada, ¿no? Ahí empecé de primero a sexto grado. Hice ahí, en esa escuelita de Colonia. Wow. Sí. Wow. Ahí empezó la historia del semiótico. ¿Y sí. cómo dijo usted, bueno, yo quiero ser doctor en esto? ¿Qué es la semiótica? ¿Cómo llegó a ese mundo? Me intriga mucho saber. En realidad, yo empecé a experimentar cuando era muy chico. Bueno, yo te decía que era hijo de la radio porque mi primera experiencia con las artes, con la música, fue a través de la radio. En esa época eran radios en AM, dos de Posadas, LT4 y LT17, LT13 de Radio Verá, una radio paraguaya, ZP5, y dos radios brasileras, que era la Farrofilia y la Guaíba, que entraban. Entonces,
en esas radios a pila, porque no había energía eléctrica, con antenas de tacuara y alambre, se escuchaban radio en AM. Entonces la primera conexión que yo tuve al mundo fue a través de la radio. Esa fue el radioteatro. Pero la otra cuestión, mi papá era un obrero que trabajó en Buenos Aires algunos años, y él tenía 5º grado, él era posadeño acá en la Bajada Vieja. Pero yo te digo que si uno comparaba ese 5º grado con las lecturas que tenía y la militancia política que tenía, un estudiante universitario egresado ahora pasaría vergüenza ante el viejo. Entonces mi experiencia, por ejemplo, porque varios me preguntaron, si siendo técnico agrónomo terminaste haciendo literatura y semiótica. ¿Y por qué? Porque mi papá había leído muchísimo en los kioscos, y si bien nosotros no teníamos ni diario, ni revista, ni libros, nada ahí, él me contaba lo que había leído oralmente. Por ejemplo, qué sé yo, las obras de Emilio Salgari, de Julio Verne. Entonces yo escuché, él me narraba eso, de lo que había leído. Cuando fui a la escuela de los sacerdotes salesianos, me encontré con una biblioteca maravillosa, donde me encontré con todos esos textos. Entonces a partir de ahí me los leí con todos, prácticamente. Todo. Y bueno, y estudiando, la paradoja que estudiando agronomía, descubrí mi gusto por las ciencias humanas y sociales. Básicamente en realidad, a mí me encantaba la filosofía, pero el proceso militar había cerrado nuestra carrera en humanidades. Claro. Y yo no disponía de recursos para ir a estudiar a Córdoba ni a Buenos Aires, donde habían buenas academias de filosofía. Quería hacer periodismo también, pero tampoco existían, como hay ahora, hay tecnicatura por todos lados, pero en esa época no había. Entonces la carrera que más me era afín a mis intereses fue letras. Y me inscribí ahí, sí. Me inscribí para ser licenciado porque me gustaba escribir, y después descubrí el profesorado por casualidad, por la invitación de unos compañeros, pero realmente ahí descubrí la vocación, que de ahí me di cuenta que no había mejor lugar para mí que un aula como ecosistema. Entonces siempre me caractericé por descubrir mis vocaciones un poco por casualidad. Jamás había pensado ser semiótico, pero bueno, tuve la suerte a los 18 años de encontrarme con la legendaria profesora Ana María Camblón, es decir, la maestra de semiótica. Yo tenía 18 años, empecé a formar con ella, ahora tengo 59 y me sigo formando con ella. Fue un lujo tener una docente como ella, que ella haya hecho la opción de trabajar en una universidad de una pequeña ciudad, porque ella estaba para ligas mayores, estaba para la Universidad de París, para PISUR, pero tomó la decisión de quedarse, por suerte de quedarse con nosotros. Y nos acompaña a todos. Así es. A todas las generaciones. Así es, sí. Y esperemos que siga así. Sí. Profe, hablando un poco de la perspectiva de la semiótica, me gustaría que podamos hacer una interpretación de lo que es el folclore, los sonidos. Nosotros acá en la provincia, en nuestra región en realidad, tenemos mucho folclore. Bueno, mirá, cuando estaba leyendo tu invitación, cuando hiciste el flyer y decía una mirada semiótica y social a nuestras raíces culturales. Sí. Entonces, bueno, googleé, lo primero que fui a buscar fue la etimología de la palabra folclore. Era un poco cómo uno podía ir reconstruyendo estos universos de sentido a partir de ahí. Dije, bueno, pucha, viene de Inglaterra, la eterna y paradójica relación con ese país que tenemos desde el fútbol, desde la guerra, desde la música, desde la cultura. Y decía, bueno, como que descompone la palabra en dos partes. El folk, como el pueblo, la gente, por un lado, y el lore, el saber y la ciencia popular. Y también vos me dijiste, bueno, es un programa de música argentina. Entonces dije, bueno, pucha, qué objeto complejo se planteó esta comunicadora social. El folclore, bueno, sería la música, pero también las tradiciones, los bailes, las comidas, la identidad nacional. Bueno, semióticamente y pircianamente diríamos que te tomaste con un objeto bien complejo acá. Usted me formó, profesor. No me acuerdo nada. Entonces, y también ahí hablaste de la palabra cultura. La cultura definida desde la semiótica es un sistema de signos, de representaciones, y si vamos más por los rusos es una semiosfera, es decir, un ecosistema, diría Ana, donde somos sujetos culturales y respiramos signos.